Buenas noches a todos. Tenemos con nosotros a la magnífica Carrie Abbott, que es nuestra directora de la vicepresidenta, en realidad, de todo lo que tiene relacionado con la parte de los recursos humanos de nuestra compañía. Carrie es una persona que se encarga de revisar y charlar con muchos de ustedes, entrevistarlos y prepararlos para que ustedes obtengan ofertas laborales con muchos de nuestros hospitales. Parte de lo que ella hace es que ella aprende a conocerlos a ustedes en detalles, le dice qué hospitales están interesados en ustedes y les ayuda a prepararse para las entrevistas. So, I just did a little tiny introduction for you, and I think we're going to have a fabulous conversation. So I invite you to start. Okay. I invite you to start, and I would like you to give us some wonderful tips about the process. Great. Thanks very much, David. So, boy, I'm excited to talk with you tonight about interview. So, you know that one of the things that we really work hard to achieve is we want to make sure that we provide guidance and counseling to help you achieve your dream. Okay. So one of the things that we really think about is all of the work that you've done in order to prepare for NCLEX and to prepare for your language exam leads to one thing, and that's to get an interview so that you can get a job in the United States. Carrie nos saluda esta noche y nos dice que una de las partes más importantes de todo el proceso y todo el esfuerzo que ustedes han hecho después de haberse preparado para obviamente tomar su examen de enfermería y haber pasado por el arduo proceso de hacer toda la convalidación, es efectivamente lograr completar sus sueños y entrevistarse con los hospitales para obtener obviamente una oferta laboral con ellos. Okay. So what we do is we provide the coaching for you in order to give you the opportunity to have the best interview of your life. Okay. So really, the bottom line is it's all you. You're the one that creates your own success in the interview. And we coach you on the tips and tricks that you can use that will help you have that great interview. Parte de lo que nosotros hacemos para ustedes es obviamente darles las ayudas, las tutorías para que ustedes estén muy bien preparados y aprendan cuáles son las preguntas, las cosas buenas y los secretos que los hospitales esperan saber sobre ustedes para que tengan una magnífica entrevista con ellos y estén muy bien preparados. Pero Carrie les recuerda que a la hora de la verdad, lo que los hace a ustedes un gran candidato es ustedes mismos son los que en realidad hacen la gran diferencia. Mm-hmm. So the first thing that we do is we determine what your clinical skill set is. So what are you an expert at? So did you work in the ICU? Did you work in the OB area? You know, what was your clinical experience that you really were great in your unit or the types of patients that you provide care for? So that's what we want to learn first. Lo primero que Carrie nos dice es, lo primero que queremos aprender es qué es lo que a usted le interesa, qué es lo que lo ha hecho a usted querer y desear a nivel profesional. Entonces queremos saber qué fueron solo sus experiencias profesionales, su experiencia en las diferentes áreas, en niveles de cuidados intensivos o en obstetricia. Queremos tener muy buen panorama de qué lo hace a usted, de qué lo ha hecho usted un profesional interesante y qué es lo que a usted le interesa para poder continuar su carrera profesional. Mm-hmm. So then we remember that once we determine what your skill set is and what you enjoy doing and what you have very good experience in, then we start thinking about the hospitals.
what hospitals are hiring now. When you're ready, we want to find a hospital that's ready. So we will give you information about the hospitals that are hiring nurses at that time. Ok. Una vez que ya tenemos un buen conocimiento de qué es lo que usted ha hecho, qué es lo que usted está interesado en hacer y tenemos una buena perspectiva de qué lo hace, nosotros miramos cuáles son los hospitales que les interesa un candidato como usted. ¿Quiénes son los hospitales que están en este momento interesados en hospitales con, para ese tipo de enfermeros? ¿Quiénes están haciendo contrataciones? ¿Quién quiere las personas en un tiempo relativamente corto para que ustedes puedan completar el proceso? So our goal and objective is to find the best place for your skill set, and also a place that feels like that would be a good area for you to live. You know, your desire to be in a certain hospital doing a certain thing is really important, because the hospital wants you to commit to them, to give them a few years of your nursing career to learn the new process of nursing in the United States, to learn new technology, to learn new policies and procedures. So they want to make sure that you and they are going to be a great fit. So you've got to be interested in going to that hospital. Entonces, lo siguiente es obviamente los hospitales, tanto ellos como ustedes, están interesados que ustedes sean, sean el candidato apropiado, porque les interesa que ustedes obviamente encuentren un lugar que sea placentero para ustedes, que quieran pasar obviamente profesionalmente, no, si no es el resto de su vida profesional, por lo menos buena parte de su carrera profesional con ellos. Ellos están muy interesados en ser parte de ese objetivo, encontrar el lugar, encontrar la localización, encontrar el sitio que es tanto clínicamente como profesionalmente el sitio adecuado para que ustedes puedan transicionar y asimilarse clínicamente a los Estados Unidos. Okay, so you and I will get together, or meet, you and someone else from our company, maybe David or somebody else, would meet with you and determine what your skill set is and where you want to go. And that's when we start the work of saying, okay, let's prepare for the interview. And we have at least 2 sessions where we meet with you and share information and have you do a practice interview with one of us so that we can show you that you've got it, you know, that you're going to do a great job and that you'll have the information that you need. Entonces, inicialmente una de las cosas que hacemos es obviamente después de conocer cuáles son qué es lo que usted quisiera hacer y en qué quisiera trabajar y las áreas que son de interés. Tenemos no menos de 2 sesiones en las que nos reunimos con ustedes y las que la intención es entrar en más detalles en el proceso, comportarse como si fuera una entrevista donde tenemos una conversación con ustedes preguntándoles qué están haciendo, qué han hecho, a dónde van, para empezar a prepararlos bajo el formato como van a ser entrevistados por los diferentes hospitales. Okay, so the very first thing we talk about is that you have about 30 minutes or less to make an impression on the interviewers. Okay. So yeah, so it really means we're gonna get you prepared so that you can tell them your experience and let them know what they need to know about you in 30 minutes or less. We've never had an interview go longer than 30 minutes, and we've had interviews go as short as 15 minutes. Okay. Lo primero que les recuerda es que ustedes tienen un tiempo limitado, normalmente media hora o menos, para dar una buena impresión, una impresión. Carrie le recuerda que las entrevistas nunca han sido más largas de una media hora y con frecuencia las entrevistas son
inclusive de mucho menos tiempo, aproximadamente unos 15 minutos. Significa que durante ese tiempo de la entrevista es la magnífica oportunidad para dar una magnífica impresión de quiénes son ustedes como profesionales. And I would meet with the hospital people that are going to interview you long before your interview. I show them your resume. I tell them about your experience. I tell them about all of the good things about you and why, oh, bless you, and why you would be a good fit for the hospital. So they know you even before the interview. Okay. Carrie quiere recordarles que nosotros nos reunimos con los hospitales muchas semanas antes de que ustedes tengan esa reunión, donde nosotros ya los hemos presentado a ustedes al hospital. Carrie ya ha hablado con el hospital, les ha contado a ustedes quiénes son, que somos como candidatos, que ustedes que les ofrecen, ustedes que desean, que el hospital ya tenga una muy buena idea de ustedes quiénes son y que pueden anticipar y que quieren querer de ellos. Así que el hospital ya tiene una magnífica perspectiva, un magnífico cuadro de quiénes son ustedes a nivel de candidatos, de enfermeros. Mm-hmm. So remember that the interviewer wants you to be successful. They are going to be rooting for you to do a great job explaining the work that you do, the attitudes that you possess, and what your personality is. So they want you to do great. So they're very friendly and very open on the interview. Okay. Carrie les cuenta que los entrevistadores quieren que a ustedes les vaya bien, que tengan éxito en la entrevista. Ellos no están ahí para corcharlos o hacerlos que ustedes no pasen la entrevista. Ellos quieren que a ustedes les vaya bien. Ellos lo que quieren es que ustedes quieren conocerlos, quieren que ustedes den una buena impresión, pero la expectativa es buena, es que ustedes son el candidato apropiado, que ellos son el lugar apropiado para ustedes. Ellos quieren que este proceso sea un proceso exitoso. Okay. So remember, the interviews are all virtual. So there's a few things that you need to practice immediately, and that is how to get into the interview link. And I will send the interview link to you. So practice getting into the link. Make sure you know how to work the volume. Make sure you've got a good internet connection, and make sure that you don't have a lot of noise in the background. Okay, so those are all things that are important just to get organized for the interview. Recuérdense que las entrevistas son virtuales, por lo tanto es muy importante que ustedes planeen con bastante anticipación cuestiones que hacen que las entrevistas sean bastante bien, que tengan un buen lugar donde se puedan ustedes reunir, que sepan controlar bien, Carrie les va a mandar anticipadamente los enlaces que ustedes seguramente ya están familiarizados de cómo entrar en los enlaces, que tengan un buen sonido, que tengan una buena conexión, que tengan una buena señal de internet, y más importante que todo es que estén en una localización donde no tengan un montón de ruido o distracciones detrás de ustedes, porque obviamente es muy importante el lugar desde donde ustedes están presentando la entrevista. Okay, so once you know how to do all of that, I will meet with you on the interview. So the interview team will arrive on the same link for the Zoom meeting. I will be in the interview, or one of the people from our team, so you will have a familiar face. The first thing that we remind you of is just to take a deep breath and relax. Make sure, oh, go ahead. Give me one second. Lo primero que sucede en ese momento es obviamente Carrie o uno de los miembros de nuestro equipo se va a reunir con ustedes de entrada. Lo primero que quieren es que ustedes estén organizados, estén tranquilos, tengan una persona con la que están familiarizada que los va a acompañar durante todo el tiempo de la entrevista, para que ustedes respiren profundo y se relajen y estén listos para empezar su entrevista. Okay.
Remember to be still. So a lot of people are moving all around or they're grabbing papers or something. That's very annoying. So be still, look at the camera. It's okay to smile and be pleasant. Make sure that you speak carefully and slowly. We don't speak more than one language in the United States. We're not very smart. We usually speak one language, and that's English. So when you're speaking English as your second language, make sure that you speak slowly so we can understand, and make sure that you answer the questions. That's another important thing to think about. And we'll talk about that a little bit more. Ok, entonces, una de las cuestiones más importantes es mantener enfrente de la cámara, mantenerse quieto, no moverse en todas las direcciones. Es importante que estén enfocados y se estén mirando a las personas que los están entrevistando. Recuerden que la mayoría de las personas en los Estados Unidos son monolingües, solamente hablan inglés. Entonces, a diferencia de ustedes, que son mucho más inteligentes y que ya son bilingües, necesitamos que hablen despacio, que traten de no agitarse para que las personas en el otro lado los puedan escuchar con calma, los puedan entender y puedan saber todo lo que ustedes están tratando de decir. Carrie nos va a hablar un poquito más sobre cómo es el asunto de las respuestas. Okay. So I want to say a little bit more about I'm going to talk about the answers. Okay. So one of the things to remember is if you don't understand a question, ask them to repeat the question. Sometimes people try to answer the question, but they're not sure what the question was. And they would rather that you said, I don't understand, or could you ask it a different way? Because it's important that you know the question that they're asking you. And I will tell them to speak slowly and carefully so that you can understand also. But if you don't understand, tell them, I don't understand, please tell me. Ok. Una de las cuestiones súper importantes es tratar de estar seguros que entendieron la pregunta que les hicieron. Si no la entendieron, no hay ningún problema en solicitar que por favor repitan la pregunta. Es muy importante que ustedes no empiecen a contestar algo que creyeron que entendieron y no es la pregunta apropiada. ¿Ok? Aún así, aún si hicieron una pregunta y ustedes todavía no están muy seguros de qué es lo que les están preguntando, es ok preguntar que por favor reformulen la pregunta. Carrie en esos momentos va obviamente, Carrie o la persona en nuestro grupo que está con ustedes, si es necesario, va a intervenir y va a solicitar que hablen despacio para que ustedes tengan una buena oportunidad de entender la pregunta correctamente, pero lo que es fundamental es no empezar a contestar una pregunta que no entendieron. Okay. All right. Now to start, this is the beginning of the interview. So you're ready to go. So listo, right? Okay. So now here's a common interview question. The very first question they're going to say is, tell me a little bit about yourself. And what they mean when they ask that question is they want to know, thank you for meeting with me today. My name is Carrie. I've been a nurse for 10 years. I work in the intensive care unit, and I take care of patients that have sepsis, that have shock, that have big surgical procedures, and then stop. So, Carrie va a empezar a contarles un poquito sobre algunas de las preguntas habituales en las entrevistas, ¿ok? Una de las más típicas y la más posible que sea la primera pregunta con la que van a arrancar es preguntándoles a ustedes que cuenten un poco sobre quiénes son ustedes. Esto es importante porque la pregunta está dirigida a nivel profesional, no a nivel personal. Entonces, lo importante es contar un poquito de, yo soy un enfermero, yo he trabajado en una unidad de cuidados intensivos,
Yo me he dedicado buena parte de mi vida a trabajar con personas que tienen cuestiones cardiovasculares o problemas sépticos o diferentes cuestiones y enfocarse en la parte profesional que los distingue o los refleja a ustedes como quiénes son ustedes, ¿ok? Y cuáles son sus intereses. No es una pregunta personal para contestarla a nivel personal, sino para contestarla a nivel profesional. Correct. One of the things that people do is once they start talking, when they're a little nervous, they just keep on talking. And so they say, tell me about you. And 10 minutes later, you're still talking. That's a problem. Okay. Let me translate that because that's an important key. Yeah. Una de las cuestiones más importantes es cuando una persona está nerviosa o no está muy bien enfocada en la pregunta, continúa hablando y extiende las respuestas. A veces 5 o 10 minutos después siguen charlando. Eso es un problema complicado. Es muy importante que se enfoquen en la pregunta y no se asusten y no simplemente continúen diciendo para tratar de complementar algo que dijeron que no fue necesariamente lo que ustedes querían decir, porque eso complica la imagen y el tipo de respuestas que ustedes están dando. So those couple things that you're going to tell them are just my name, how long I've been a nurse, what unit I work in, the type of patients I provide care to, and then you're going to have quiet and you'll wait for the interviewer to think about the question they want to ask you next. Okay. The interviewer wants to be part of the conversation. Ok. Entonces, a este tipo de pregunta uno dice, contesta, pues, una enfermera, he trabajado en este tipo de unidades, con este tipo de pacientes, tengo tanto tiempo de experiencia. Es importante parar y darle tiempo al entrevistador, a la persona que está haciendo la entrevista, de ser parte de la conversación y decidir qué más te quieren preguntar, qué más quieren saber sobre ti. No tienes que dar toda una disertación sobre quién eres, sino al concreto y al punto. Soy tal persona, de una enfermera, tantos años de experiencia, he trabajado en estas unidades con estos tipos de pacientes en particulares. Eso es lo que ellos están buscando, ¿ok? Concreto, al punto y terminar. Y es ok terminar, ¿ok? Yep. So once you do that, the interviewers will start asking you questions. And common questions that they're going to ask you are, how do your coworkers describe you? And every time they ask you a question, it's your opportunity to show them something about your professionalism, something about your ability to work with a team, something about your flexibility, something about your adaptability. They want to know when they ask you these questions that you have an opportunity to tell them good things about you. So I would say, oh, my coworkers, they would say that I'm a good teacher, that I am able to share my knowledge, and that I am a good teacher, that they come to me when they don't know something. Okay. Entre las preguntas comunes es, con frecuencia van a encontrar preguntas donde les dicen, cuéntame cómo te describirían tus compañeros de trabajo. Siempre que uno recibe este tipo de preguntas, la intención es una buena oportunidad para uno reflejar la calidad de profesional que uno es. ¿Okay? Entonces, cuando este tipo de preguntas aparecen, es importante que ustedes describan las calidades que ellos están buscando y reflejarlas y que ustedes puedan distinguirse. ¿Cómo te describen? El ejemplo que daba Carrie es,
por ejemplo, mis compañeros consideran que yo soy un buen educador o soy un buen ayudante. Yo colaboro, ellos vienen a mí con frecuencia para darles ayudas o discutir algún caso o complementar algo que ellos necesitan, porque yo tengo, me consideran como una buena fuente para no discutir cuestiones en particular. Mhm. They might say that I'm a good problem solver, that if there's a problem that they come to me and we can work out what the solution would be. So, you know, that's something that would be showing that you're a good problem solver, or that you are very kind and compassionate, not only to the patients, but also to your coworkers, that you would help them if they needed something. So this is your great opportunity to show them things about you that they wouldn't know unless you were giving them some of this information. Okay. Entonces, es oportunidad de decir, por ejemplo, yo soy una persona que puede colaborar, puede comunicar correctamente, sabe escuchar, ayuda a resolver problemas, es una persona que con frecuencia cuando hay algunas situaciones que requieren resolver ciertos problemas, ellos se acercan a mí para que contribuya, para que les colabore en colaborar. Adjetivos o elementos como decir que me buscan como ser una persona compasiva o una persona amable, es parte fundamental de lo que ellos quieren escuchar, de quién eres tú, cómo te ven las personas con las que trabajan contigo y cómo consideras tú que tú estás reflejado en la opinión que ellos tienen de ti. They also might ask you, how do you handle stress? So we know that healthcare is a stressful profession. So again, they're going to say, how do you handle stress? And you're going to need to say, you know what? Usually when there's a stressful situation, I take a moment, I evaluate what's going on and what needs to be done, and then I make a plan. Who do I have that could help? Who do I have that could assist this person? Who could wait? So you can decide what the priority is and then move forward with it. Everybody has stress in their profession, especially nurses, and you have to show them that, yes, you recognize it and that you do know how to manage it. Okay. Una de las preguntas favoritas o que aparecen con frecuencia les preguntan cómo manejas el estrés de la situación. Ellos reconocen que la profesión de enfermería es una profesión que obviamente incurre bastante estrés y ellos quieren saber cómo participan. Entonces quieren saber cómo lo manejas, cómo atacas el problema, cómo haces un plan de acción, cómo coges la situación y la analizas para que el estrés simplemente no te afecte en la forma como haces tu trabajo, pero esto es el tipo de discusiones que ellos quieren saber de cómo estás, cómo reaccionas y cómo manejas ciertas situaciones que son importantes en la vida de los enfermeros. Another thing that you could do when they ask you that question, tell them how you handle it at work, but to let them know you a little better, you could say, and when I'm not working, I ride my bike, I play with my children, I sing in the choir, I read a book. The things that they know that you've got a very good balance between work and your life that help you manage the stressful job. And it also lets them know a little bit more about you. Ok. Y por ejemplo, Kerry les menciona que una de las cosas que, por ejemplo, tienen alto valor es cuando ellos oyen también de ustedes, dicen, y un poquito de contarles en ese momento de quiénes son ustedes como individuos. Por ejemplo, decir, obviamente este es el trabajo que tiene tanto, es tan estresante,
pero cuando yo estoy en casa, por ejemplo, cosas que hago para relajarme o para sentirme mejor es yo monto bicicleta o yo oigo música o yo leo unos libros o yo hago ciertas actividades que son importantes para crear balance en su vida personal, para que reflejen bien sobre quiénes son ustedes como profesionales. Okay, so another question that they ask really every single time is, tell us about a time that you failed. Okay. Esta es una pregunta muy, muy importante porque aparece casi sin duda. Ellos quieren saber alguna situación o algún momento en el cual tú fracasaste en algo, fallaste en algo. Ellos quieren que describan un momento donde las cosas no fueron ni tan buenas ni tan bonitas, sino al contrario, fueron bastante complicadas. Entonces, esta es una de las preguntas más típicas que hay que estar preparados para contar ese tipo de situaciones y cómo las manejar. Okay, so this is the perfect time to show them that you are a professional and that you can manage an unexpected situation. Okay, what you need to do is you need to state the situation, say what happened, and what specific action you took to improve. Okay. And then I'll give an example. Ok, entonces, esta es una de las situaciones donde ellos quieren oír qué pasó en la situación, la situación a qué conllevó y qué en particular usted aprendió de esa situación para mejorarlo, para saber que en el futuro usted ya sabe cómo mejor manejar una situación de este estilo. Y Kerry nos va a dar unos ejemplos de este tipo de preguntas, de este tipo de situaciones. So what you don't want to do is you don't want to tell them the worst thing that ever happened to you. Okay. Primero, tengan en cuenta que ellos no están esperando y usted no lo quiere hacer, no quiere contar el peor caso de algo trágico que le sucedió. No, ese no es el ejemplo que para presentar durante la entrevista. Right. So you need to come up with the situation that can be very short and where you will not get emotional and that you can tell them an example like this. So my example would be, one day we were really busy and I was passing medication and people were asking me questions the whole time and there was a lot going on. So I went to draw up the medication and I quickly went to the patient's room. And before I gave the medicine, I had this terrible thought that maybe I pulled up the wrong medicine from a vial. So I didn't give it to the patient. I went back and it was true. Because I didn't double check, I would have made a mistake. So, el ejemplo que, por ejemplo, que les está diciendo es una situación donde ella describe que tengo ya un día ocupado, mucha gente me hacía muchas preguntas, muchas situaciones estaban ocurriendo. Yo fui y, por ejemplo, cogí una jeringa y usé la medicación para un paciente y me fui a la habitación del paciente. Estaba a punto de dar la medicación cuando dije, no chequeé correctamente si tengo la dosis apropiada o si fue la droga correcta que yo debía darle al paciente. Y efectivamente, cuando fui a revisar, me di cuenta que yo saqué la droga equivocada o que no revisé por todas las cosas que estaban encima, no había revisado con cuidado cuál es la droga, pero no se la aplicaste al paciente, pero tuviste la capacidad de poder no haberlo hecho equivocadamente. So this is what I learned. I learned that no matter how busy I was, no matter how many things were going on, that it's my responsibility to always
no matter what, check medications twice before I take the medicine to the room. Okay. And I do that every single time. They know that it was a bad situation, that you reflected on it, and that you learned something from it so that you are the better for it. Okay. Entonces, lo importante que quieren seguir oyendo es que dijiste, ¿cuál fue la lección? ¿Qué aprendiste de esto? Aprendí que no importa qué está pasando, no importa qué tan complicado esté el día, no importa qué tantas cosas estén pasando, parte de lo que yo tengo que hacer es siempre chequear por lo menos doblemente que estoy dando la medicación correcta para el paciente correcto. ¿Qué aprendí? Aprendí exactamente eso, que no importa qué, yo siempre chequeo y doble chequeo de que tengo la medicación correcta que le voy a dar al paciente. Ese es lo que ellos quieren saber sobre cómo fue su reflexión y qué aprendió, cuál fue la lección que usted aprendió de ese error. ¿Ok? Okay. So that's going to be an important question that they're going to ask you. Now, another question they might ask you is, what do you bring to the hospital? What about you is special that you bring to the hospital? Otras preguntas típicas que ustedes van a oír en las entrevistas son preguntas donde ellos les preguntan, ¿qué trae usted? ¿Qué ventajas usted le aporta al hospital? ¿Qué lo hace usted especial para volverse parte de la familia de este hospital? ¿Qué nos aporta? ¿Qué ventajas nos trae? ¿Qué nos ayuda? ¿Qué nos colabora? Este es el tipo de preguntas que ellos también esperan respuestas. Well, this is a perfect time to make a list of things that you do a good job. Don't be shy. Now you say, well, I'm very dependable. People can count on me. I make sure that I am punctual. I'm a good teacher. I care about the patients. I want them to have a good experience. Just 4 or 5 things that you just you've already thought about it. So you don't need to think. You can say, I'm thinking, but you already know because you wrote it down. So you're going to say these things. These are the things that make me different, that make me, I have a passion for caring for patients. This is your chance to tell them about why you're special. Okay. Karen nos dice, este tipo de preguntas permite que ustedes, por eso los preparamos, empiecen a reflexionar un poquito y hagan una lista. Es el momento de hacer una lista de cuestiones de este tipo de preguntas. ¿Qué me hace? ¿Qué le ofrezco que son ventajosas por el hospital? Soy una persona puntual, soy una persona organizada, soy una persona compasiva, soy una persona que constantemente está aprendiendo y está aportando y está ayudando a sus colegas. Es tener una lista, y este es el momento de brillar, poner una lista donde muestra cosas que nos hace a nosotros especiales. Entonces, ustedes van a tener todo esto escrito en un pedacito de papel para ustedes como parte de su entrevista. Las tienen preparadas y las pueden articular sin ningún problema. Yo soy una persona que escucha con mucha atención lo que las personas necesitan, lo que nuestros pacientes necesitan. Yo soy una persona que la gente puede depender. Yo soy una persona que está constantemente tratando de mejorar su nivel profesional. Eso es el tipo de respuestas que ellos están buscando, que los reflejan ustedes bien para volverse miembro de la familia del hospital. Okay. And they're always going to ask you if you have a question for them. And you must have a question. You must give them a question. And a good question would be, tell me about your continuing education.
tell me about your committees. Are there opportunities for nurses to help solve problems like falls in the hospital or medication errors? I would like to be on a committee. Do you have a committee? So always something professional about professional growth, professional development. Those are the questions you should be asking, not about how much money am I going to make, how much vacation time do I get. You'll get all of that information, but not on your interview. Ok. Lo otro importante que Kerry les recuerda es, casi sin excepción, ellos les van a preguntar a ustedes que qué preguntas tienen ustedes para ellos. Y este es el momento de estar muy bien preparado de hacerles algunas preguntas. Las preguntas durante la entrevista que hay que hacer no es cuánta plata me voy a ganar, ni cuántas horas de vacaciones me van a dar. Es la oportunidad de mostrar cuestiones que afectan directamente a su nivel profesional, que son importantes. Ustedes tienen a mí me gustaría participar en un comité que ayuda a eliminar errores de medicación. Ustedes tienen algunos cursos donde uno puede aprender cierto tipo de skills. El hospital tiene un grupo que está enfocado en mirar cuestiones de la atención a los pacientes, de la calidad clínica. Ese es el tipo de preguntas que ellos están esperando para que ellos puedan contestar de sí. Nosotros tenemos un comité que se encarga de revisar el manejo de drogas. Tenemos un comité que se encarga de ayudar a cómo mejoramos la educación y la práctica de los enfermeros. Tenemos grupos o individuos que están ayudando o enseñando a otras personas nuevas técnicas o nuevas prácticas. Ese es el tipo de preguntas que ellos esperan que ellos reciban directamente de ustedes. Okay. Okay, so the last thing is practice, practice, practice. Practice in front of a mirror. Practice with a friend. Make sure you speak carefully and slowly. Prepare a script. I don't want you to read the script during your interview, but I want you to memorize the questions and your answers so that you can do it calmly and confidently when the interviewer asks you. And if you keep your answers short and to the point, you'll do so much better than going off into these other areas. When we're nervous, it's more difficult to collect our thoughts in another language. So some people get lost and then they forgot where they were. And if you just keep it short and to the point, you will be very successful. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, que les dice, la práctica hacia el maestro. Ella recomienda practicar, hacerse preguntas, mirarse en particular enfrente de un espejo, conseguir a un compañero con el que pueden intercambiar preguntas y pueden contestarlas. Recuerde de que tiene que hablar despacio, con cuidado, para que los puedan entender. Preparen un guión con sus respuestas, léanlas, practíquenlas. Obviamente la intención no es leer sus respuestas durante la entrevista, pero que ya las han escrito, ya las han memorizado, ya tienen una buena idea de qué prepararse para las respuestas, para que sepan y las anticipen de alguna manera. Obviamente nosotros les vamos a colaborar mucho más para que anticipen el tipo de preguntas que les van a llegar. Importantísimo que sus respuestas sean breves y concretas. Cuando uno particularmente está hablando en un segundo idioma y cuando uno no está muy seguro, con frecuencia uno tiende a extenderse y a incluir comentarios o a incluir cuestiones que no son concretas a lo que la respuesta es. Entonces es importante practicar a respuestas breves y concretas, que en realidad es todo lo que se necesita.
Y como siempre, cuando terminen de practicar, arranquen de nuevo y vuelven y practican. La intención es estar bien preparado para que las entrevistas sean una verdadera, un verdadero éxito. Now, the hospitals that we work with, they let us know in about 1 week. We ask them to let us know within 1 week and to give us an offer letter. Mm-hmm. Sometimes it's 10 days, but we tell them, we want to know right away if you're hiring the candidate. And they are very good about getting that information to us in 7 days, sometimes 10 days. But the minute we get the offer letter, we send that to you, and it gives you how much money they're going to pay you. We have information about the benefits, all of those things. So it should be a short process of interviewing and then getting the information back. Los hospitales, que les comentan, los hospitales con los que nosotros trabajamos, obviamente tenemos una relación muy cercana y ellos están comprometidos a dar una respuesta en muy corto plazo. Normalmente durante la semana de que ustedes hicieron la entrevista, ya sabemos, ya ellos hacen una oferta laboral y dan una letra. En esas ofertas laborales, para que ustedes sepan, vienen normalmente el salario que ellos están ofreciéndoles y obviamente ya sabemos en detalle para ese hospital en particular cuáles son los beneficios que ellos ofrecen. Así que en un tiempo relativamente corto, con muy pocas excepciones, un poco más de una semana, en una semana o menos, ya tenemos en nuestras manos, ya hemos recibido a nombre de ustedes la oferta laboral para poderla compartir con ustedes, para que obviamente podamos empezar todo el proceso de patrocinarlos y traerlos a los Estados Unidos. Okay, the last thing I'm going to say is not everybody gets a job offer, okay? And that doesn't mean that you're not qualified. That does not mean that you did a bad job. Sometimes the interviewer is looking for something else, or they think your experience is good, but maybe not good enough. Sometimes you just don't know why, okay? So remember, people usually have really, really great success with getting the hospital that they want. But if you didn't get an offer, know that we have other hospitals that would provide a sponsorship, and maybe there's some opportunity to improve. We always would ask the interviewer, tell us why you didn't offer the job, so that we can give you some information back about what they were looking for that was maybe different. But it doesn't mean that you didn't do a good job. It just means that maybe this wasn't your place. So we tell you that our experience is about 99% of the people that we have presented are hired. Okay, so we really work hard with you to help you and to get you where you need to be. But if you didn't get the job offer, know that you'll have another opportunity to interview again with another place. So, Kerry, les recuerda de que obviamente no todos los hospitales terminan contratando a todos los candidatos. En pequeñas circunstancias no muy frecuentes, los hospitales deciden que no eras la persona que ellos estaban buscando, no eres la persona que ellos en particular están buscando. Eso no significa que eres un mal enfermero o que no necesariamente que hiciste una mala entrevista o algo por el estilo, sino que por algo durante la entrevista o las respuestas ellos decidieron que no eres el candidato apropiado para eso. Tenga en cuenta que nosotros obviamente rápidamente vamos a averiguar con el hospital qué fue lo que ellos decidieron para no tener haber tomado esa decisión.
y nosotros siempre les recordamos que siempre tenemos oportunidades con muchas otras instituciones que también están interesados en ti y obviamente eso no significa que no vas a recibir el patrocinio de alguno de los hospitales, pero en muy raras ocasiones nos ha pasado que algún hospital decide que por algún motivo ellos, este no es el candidato apropiado o no, en las entrevistas nosotros obviamente nos enteramos rápidamente que por qué fue lo que los llevó a tomar esa decisión, para que podamos obviamente compartirlas con ustedes y obviamente los preparemos para la otra institución, el otro hospital y corrijamos cualquier cuestión que haga que las ofertas sean completamente sucesos. El número que Kerry le recuerda es que aproximadamente el 99% más de las personas que nosotros presentamos básicamente son contratadas en los hospitales donde se presentan. Okay. And that's it. So we're ready for any questions anybody has. Entonces, esto es todo lo que tenía Kerry que decir y obviamente ella sabe que ustedes tienen 1 millón de preguntas. Kerry, maybe you want to stop the presentation? Yeah. Let them. Entonces, como siempre, les recomiendo lo siguiente. Porfa, levanten la mano. Nosotros les empezamos a contestar las preguntas, les damos permiso y los que quieran hacerlas por el chat, estamos leyendo el chat. Dejamos el chat abierto para todos, así que no tengan ningún problema, escríbanos para el chat. Eliana, adelante. Eliana. Eliana, ¿puedes abrir el micrófono? There you go. Ahora sí. Dinos, ¿Aló, Eliana. ahí me escucha? Sí, ahí sí te escuchamos. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo debe uno estar vestido para la entrevista? Muy buena pregunta. Carrie, how should they be dressed for the interview? Oh, so you're on a camera, so business on the top, and you can wear your pajamas on the bottom. So you're going to be, you know, again, the way that you would go to any interview. So you're just, you know, just looking normal, you know, that you just would be, your hair would be done, you would have a shirt on, you know, that's about it. Ok. Nada, no es una cuestión elegante, pero vestido de manera profesional. Vas a estar en cámara, por favor, peinados, por favor, obviamente la cámara no ve sino la parte superior de ustedes, por lo menos la parte superior de ustedes, vestidas de manera profesional, eso es todo lo que se necesita, no se necesita nada No. Completamente. You don't need a suit, you don't need any, just a. No se necesita un vestido y corbata para los hombres, se necesita solamente una presentación profesional. Por favor, lo más importante es obviamente tómense 2 minutos y arréglense el cabello, para que el pelo, para que por favor se vean bien en cámara. Eso es todo. Okay. Eliana, ¿te contestamos la pregunta? Sí, muchas gracias. Okay. Sí, era eso. Muchas gracias. Gracias. Leslie, adelante. Buenas, David Kerry. La pregunta es... En inglés, Leslie, en inglés. Ay, no me animo ahora. Ya me dio vergüenza. La próxima. Okay. Una de las cosas que le podemos decir al hospital es que queremos seguirnos capacitando y seguir avanzando como enfermeros. Buena pregunta. Leslie's asking you if one of the questions that when the hospital asks, do you have a question for us? Should they ask, should a question will be, we would like to continue learning, and will the hospital offer us resources to improve our studies or our... Excellent question.
Excellent. Leslie, ¿oíste la respuesta? No tengo que traducírtela. No, ya lo oí. Yep. Ok. Ya oí. La pregunta es excelente. Esa es una de las buenas preguntas para hacerle a los hospitales. Pleased to meet you, Carrie. Nice to meet you, Leslie. Ok. Angie, adelante. Angie Lorena. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Angie Lorena. Quería dos preguntas. La primera es en cuánto tiempo empieza el proceso posteriormente a uno presentar el NCLEX y pues pasarlo. Ok. La segunda pregunta es desde Se te cortó el audio, Angie. La segunda pregunta la primera fue, entrevista ya satisfactoria, ¿en cuánto tiempo? se te cortó el audio. Cuando la entrevista es satisfactoria, ¿cuál fue la última parte? Angie, la segunda parte de la pregunta no la oí, pero entonces, Carrie, the first question is, once you pass the NCLEX, how long before they get an interview? Oh, if it's up to me, 2 days. La respuesta sobre cuánto tiempo se demoran en tener una entrevista después de que pasan el NCLEX, la verdad, si nosotros podemos, la hacemos al día siguiente o 2 días después. Aquí entre nosotros, en algunas circunstancias, dejamos que se entrevisten antes de que hayan pasado el NCLEX. Yeah. Pero los hospitales con frecuencia no hacen la oferta laboral hasta que no hayas pasado el NCLEX. Significa que ellos ya tienen una decisión y seguramente van a querer hacerte una oferta, pero no te la van a hacer hasta que no saben con certeza que pasaste el NCLEX. ¿Ok? So una semana o 2 semanas. Normalmente no más de 1 o 2 semanas después que ya hayas pasado el NCLEX. La otra parte de la pregunta no te la oí, no sé si la quieres hacer por el chat. Okay. Aarón Valencia. Hola. Hola, Hola. Aarón. Ok. La pregunta la voy a hacer en inglés, a ver si es un poco entendible. Okay, yes, I went to start with the interview. When do we start preparing for the interview, or when do we start interviewing candidates? With the interview. Okay. I'm not 100% sure. I don't know if you are sure what that question is, Carrie. If I don't know when do we start? The interview is. Are you asking about if the interview is scheduled? Aaron, permíteme, te pregunto en español. La pregunta es, ¿cuándo empiezas la entrevista? ¿Cuándo te empiezas a entrevistar? ¿Cuándo? Sí, este es cuando empieza la entrevista. Okay. Normalmente, solo que contestamos antes, normalmente unos días después de que pasaste el NCLEX, empezamos las entrevistas. En algunos casos se entrevistan un poco antes de que hayan pasado el NCLEX, pero en general los hospitales no les hacen la oferta laboral hasta que no hayan pasado el NCLEX. ¿Ok? David, when we Yeah. if we know somebody, if we've been communicating, and if somebody says, I take the NCLEX next week, they call me sometimes 2 days after the NCLEX, and then we just get started. So right when they let us know that they've passed, we're ready to talk about what might be a good fit for them. Yeah, normalmente, para que todos sean, normalmente recién pasado el NCLEX, obviamente nosotros trabajamos con ustedes mucho tiempo, a veces un poco antes también empezamos ya a trabajar
cuáles son los hospitales que estarían más interesados en ustedes para empezar todo el proceso de las entrevistas. Obviamente lo que no nos gusta es distraer el esfuerzo de ustedes de prepararse para el NCLEX con la cuestión de la entrevista. Entonces a veces no nos gusta empezar un poco prematuro para que no me pierdan el enfoque de pasar el examen del NCLEX. ¿Ok? Ok, Okay. Ok. Gracias, Aaron. ok, thank you. Thank you. Gracias. Gracias. Gloria, adelante. iPhone de Gloria. Good evening. Good Good evening. evening, Gloria. I will try. Okay. Please do. If you have many years of administrative experience, this may affect the choice of the hospital. Yes. So your experience will help determine what the best place for you to go would be. Some hospitals only want people with recent experience. And some hospitals will take nurses that have excellent experience from years ago. So we work with you to hear your experience and then to decide with you what is the best place. Okay. ¿Tú quieres traducir la respuesta de Kerry para todo el mundo, a Gloria, o quieres que yo la traduzca? Gloria. Entendí parte de la respuesta. Okay. Ella Okay. dice que sí puede afectar, pero que a veces cuando se tiene como gran parte asistencial y luego administrativa, o sea, para unos hospitales sí es muy importante, para otros puede como compensar esa parte, Okay. como algo así. Ok, ven, te lo traduzco para que te quede claro. Obviamente el tipo de experiencia laboral que una persona tiene afecta los hospitales que están interesados en ellos. Hay algunos hospitales que solamente quieren personas con experiencia asistencial reciente. Y hay otros hospitales que desde que tú hayas tenido experiencia asistencial, no importa si estás trabajando a nivel administrativo, están interesados en ti, quieren hacerte una oferta laboral. Entonces, obviamente, sí, la experiencia cuenta en el tipo de hospitales que están interesados en ti. Para darte un ejemplo, un par de ejemplos específicos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Chicago hay un magnífico hospital buscando enfermeros profesionales para el área crítica, las áreas críticas del hospital, ofreciendo estupendos puestos, estupendos salarios, pero no aceptan a nadie que no tenga por lo menos 5 años de experiencia activa en este momento asistencial. No quieren sino gente activa en este momento con por lo menos 5 años de experiencia. Entonces, si tú estás trabajando o te saliste trabajando administrativamente, no te podemos presentar como uno de los candidatos a ellos. ¿Te contesté la pregunta? Bueno. Creo, no sé si apagaste el micrófono. Bueno, creo que sí te contestamos la pregunta, ¿correcto? Sí, thank you. Muchas gracias. Ok. Juan Sánchez, adelante. Yo ahorita empiezo a leer algunas preguntas del chat. Juan, adelante. Juan Sánchez. Ok. Démosle a Cindy entonces. Cindy Vergara, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Cindy? Good. I try to talk in English. Please, that's the intention, please. I learn, but I try. Good. Okay, my question is, in general, how long can it take the process after a good interview? How time take the process after a good interview? You mean to come to the United States or to know if the hospital make you an offer? After the hospital making an offer. Okay, so okay. So the question,
I'll answer that question. Mhm. So, la pregunta es, ¿cuánto tiempo sobra o falta el proceso una vez que el hospital hace la oferta laboral? ¿Ok? El proceso va más o menos de esta manera. Si el hospital te hizo una oferta laboral, obviamente lo que queremos es ya haber recibido la mayoría de tus documentos en ese momento. El abogado obviamente tiene una lista de los documentos que ellos quieren para poder someter la documentación a la inmigración en los Estados Unidos. Si tenemos la mayoría de los documentos, queremos entregárselos al abogado casi que inmediatamente, un par de días después. Si no, de pronto a veces se demoran una semana o dos terminando de recoger algunos documentos que les hacen falta o que el abogado les solicita que no los han completado. Normalmente el abogado prepara, se demoran aproximadamente una semana ellos en preparar su caso, y nosotros los metemos a la inmigración en Estados Unidos inmediatamente, pagando el proceso rápido. Eso significa que la migración en Estados Unidos tiene 2 semanas para darnos una respuesta, si te aprobaron o si no te aprobaron la visa, ¿ok? Nunca nos han negado una visa. Lo que sí ha pasado es que de vez en cuando ellos piden algunos documentos adicionales, alguna justificación. Normalmente es más del hospital que de los candidatos, alguna documentación que ellos quieren de los hospitales, pero la intención es durante el próximo mes, durante las próximas 2 semanas o un mes, ya tener el caso resuelto. En ese momento empieza la parte larga de la migración, que es entrar a la parte de la embajada. Normalmente se demoran unas 2 semanas en que migración oficialmente nos dé permiso de empezar a hacer la documentación para la embajada, empezar el proceso. Ahí es donde hay que hacer un conjunto de documentación adicional, porque la embajada es la entidad que tiene la última palabra sobre tu decisión. Entonces hay que llenar un proceso especial, hay que solicitar una visa, una cita en la embajada. Normalmente hasta que no están todos los documentos llenos, no se puede solicitar eso. Algunas embajadas están funcionando súper rápido, en 1 o 2 meses estamos al otro lado. Normalmente unos 3 meses antes de que ellos nos den la cita, y con eso dan permiso de hacer los exámenes médicos, algunas otras cosas que ellos requieren. La intención es desde que te dan desde que básicamente pasas el NCLEX hasta que terminamos la inmigración, queremos que no se demore más de unos 6 meses. 4 si se nos va muy bien y 1 año si nos va muy mal. ¿Ok? Claro que la pandemia nos tiró un poquito los tiempos de medio lado, pero ya se están empezando a mejorar otra vez. ¿Ok? Espero haberte contestado la pregunta. Marilu, adelante. Marilu. No te oímos, Marilu. Ok, mientras que Marilu nos hace la pregunta, voy a leer una persona pregunta que si el hospital puede rechazarlo porque tu inglés no es muy bueno. Carrie, the question is, can a hospital reject a candidate because their English is not very good? The good news about English education and practice is that if you're in an academy and you're learning English and you're doing all the right things to be able to speak English, we would work hard to make sure that you were ready for the interview and that your English had progressed to a point that you would be able to do a good interview. And the hospitals know that you are going to have all of your immigration time to continue studying English. So they recognize that even if you're not a fluent speaker today, if you're a very good speaker and if you can answer the questions and convey and understand, they will know that you're going to get better. But if you cannot be understood, if you cannot
understand the questions they're asking you, then no, they would not hire you, because they have to have some assurance that you're getting closer to being able to be fluent and conversational. Ok, so la respuesta de Carrie a la pregunta es, obviamente, cuando ya estás entrando al proceso de hacer entrevistas, ya nosotros queremos saber que tienes un nivel de inglés suficiente como para poder atentar una entrevista. Ya tienes algún un nivel donde no tienes que estar hablando perfectamente inglés, los hospitales entienden perfectamente que tienes varios meses más para mejorar tu inglés, pero es importante obviamente poderte comunicar. Si tú no eres capaz de comunicarte, si entre la entrevista básicamente no entendiste qué te estaban preguntando y no te comunicaste casi con certeza, no te van a hacer una oferta laboral por cuestión de idioma. Pero nosotros normalmente filtramos eso bastante bien antes, no te dejamos llegar a las entrevistas. Lo que sí pasa de vez en cuando es que la gente se asusta, y cuando uno se asusta en otro idioma, a veces el lenguaje aparece bastante diferente. A personas que hablan bastante buen inglés, los nervios, como se dice en Colombia, no sé si lo usan en todas partes, se los comen los nervios. Y entonces el idioma aparece mal. Y es un problema, porque pueden hacer una mala entrevista, porque no comunican apropiadamente. Y eso sí es un factor por el cual un hospital diga, pero no sabemos este candidato en qué está, es difícil hacerle una oferta laboral. ¿Ok? Espero haberte contestado la pregunta. Alguien pregunta, somebody asked you, Carrie, are the interviews strictly spoken English, or can I write down my questions? Strictly in English. Okay. So some people believe, I don't know why, but some people believe that you can be a nurse in the United States and not speak English, but that is not true. You Okay. must speak English. And for the immigration process, you have to pass an English language exam. Okay. The interviews are always in English. Ok. La pregunta es que si las entrevistas son solo orales o si nada es escrito. No hay nada escrito. La entrevista es exclusivamente toda oral. Carrie les recuerda, por favor, entiendan que en los Estados Unidos se requiere, para ser un profesional, se requiere tener inglés, se requiere poderse comunicar. La profesión de enfermería en particular es una de las profesiones que requiere comunicación con los pacientes. Hablar inglés es mandatorio, no es opcional, es mandatorio. ¿Ok? Tener un nivel de inglés apropiado es mandatorio. Edith, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo estudiando inglés a cerca de 1 año. Entonces, le voy a resumir un poquito. Me contacté a través de unas páginas con una entrevistadora, no es entrevistadora, es como es un grupo como ustedes, pero ellos están reclutando exclusivamente para Texas. La cuestión es esta, yo no he tenido, más bien, yo he visto que ustedes tienen reuniones semanales, hay bastante comunicación, hay bastante información por parte de ustedes. Y con la otra compañía, yo no he tenido ese tipo de orientación o ese tipo de información. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Yo pudiera entrar con ustedes al proceso para reunir o para poder trabajar ahí con ustedes? La respuesta es un absoluto sí. No tienes ningún problema al respecto. Nosotros tenemos muchísimos hospitales. Estamos buscando, desde que obviamente cumplas los requisitos, estamos buscando muchísimos candidatos
para que vengan acá. Así que la respuesta es muy sencilla, es un absoluto sí, ¿ok? Sí, y disculpe, ay, soy muy preguntona, pero tengo que hacer un poquito más sencillito esto. En cuestión de experiencia ahí, ¿es únicamente en la comunidad, en el estado de Chicago, el No, empleo? no, nosotros tenemos empleo en todo el país. ¿Ok? Ok. Y si yo tengo la oportunidad de estar trabajando en la unidad de cuidados intensivos, ahorita actualmente yo trabajo en cuidados intensivos con prematuros. ¿Tengo que llegar desde inicio como enfermera para paciente general o puede ser que esté en esa unidad con niños? Ok, nosotros tratamos de darle trabajo a todo el mundo en las unidades que tienen interés. Edith, te ruego, lo mismo a todos, porque yo sé que les gusta usar también los seminarios para preguntar cuestiones generales del proceso. Nos gusta que en general mantengamos las preguntas del seminario en el tópico del seminario, pero yo te invito a una reunión informativa y te contestamos todas esas dudas que tú tienes. Aquí en el chat voy a ponerte y a los que los quieran, te voy a dejar el enlace donde puedes agendar una reunión informativa y ahí contestamos absolutamente todas las preguntas de ese estilo que tú nos estás haciendo, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Ok, cópiala ahí del chat. Gracias. Desi, adelante. Desi. ¿Se te apagó el micrófono? Desi, adelante. Ok, no sé si se te perdió el micrófono. Ahí te estoy dando. Mientras tanto, le voy a dar permiso a Carla. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hello, everyone. Carla. Thank you, Carrie. Thank you, David. I have a question. Try to say it in English. If in the interview they ask us in which area we would like to work, we should ask to work in a specific area or in any area that is needed. Oh, Lo digo en español. No. Estupendo. Sí, tradúcelo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Lo digo en español. Sí, por favor. Si en la entrevista nos preguntan en qué área nos gustaría trabajar, ¿deberíamos pedir trabajar en un área específica o en cualquier área que se necesite? Okay, Carrie, take it on. That's a great question. So before you go to your interview, we will have talked about that, and that will be something that we'll offer the hospital. Will say, this person has a lot of experience in many different areas. They know in medicine, they know surgery, they know ICU, and they agree that they'll work in all of the places, or they agree that they'll work in one place. So not to worry, we'll talk about that, and the hospital will even know about that before you meet with them. And if you are able to work in many different areas, they like that a lot. It makes you very valuable to them. But they generally hire you for one area to help you get started. So you learn the equipment, you learn the hospital process, you learn all of those things. They usually start you in one area, but if you're able to move to other areas after you start working, that's a good thing. And sometimes the hospitals will pay you more money if you agree to be in what we call a float pool, where you would work in different areas every day, maybe a different place. Carla,
¿Te le mides a traducir la respuesta? Te lo dejo a vos, que sos el experto. No, dale, yo te ayudo. Tradúcela, porfa. No, igual no, la primera parte un poco me perdí. Ah, ok, muy bien. Obviamente, Carrie te contesta de la siguiente manera. Obviamente, los intereses que tú tienes como profesional y obviamente el objetivo que tiene el hospital lo hemos discutido de antemano de la entrevista. Ya sabemos si tú estás interesado en trabajar en varias áreas porque has trabajado en las áreas tradicionales o en cuidados intensivos o lo que a ti te interesa hacer. Y obviamente hemos mirado qué está buscando el hospital. Dos cosas son muy importantes. Uno es los hospitales con frecuencia les gusta personas que tienen intereses de trabajar en más de una área. Eso en inglés se llama, Carrie se los dijo en inglés, se llama float pool. En la traducción literal serían grupos flotantes, grupos de transeúntes que pasan trabajan en las diferentes unidades del hospital. Pero normalmente el proceso de transición, los meses de orientación, los primeros 6 meses, por lo menos, normalmente ellos quieren que trabajes en un área específica. Y si tu interés es obviamente trabajar en el área de medicina o te interesa el área de cirugía o ya tienes muy buena experiencia y quieres trabajar en el área de cuidados intensivos, normalmente el hospital trata de enfocarte en esa área. Pero el otro que Carrie les recordaba es en Estados Unidos hay un diferencial de pago bastante alto para aquellos que están interesados en rotar o flotar o moverse a través de diferentes, y es bastante alto. ¿Ok? Sí, esa parte la entendí. Perfecto. Eso sí lo entendí. Muchas gracias. Thank you, Carrie. Ok. Bye, Carla. Ok. Desi, adelante. ¿Será que ahora sí puedes hablar? Hola, Hola, Desi. hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, no, mi pregunta era, como en antes yo escuché que hay que tener, o sea, ¿cuánto es el límite de experiencia que hay que tener? Porque yo en sí me gradué el año pasado recién, entonces mi experiencia es mi año de internado y pues aparte de eso que a mí me contrataron para dar clases de enfermería, por el momento estoy dando clases de enfermería, entonces eso quería saber si en realidad hay un límite de experiencia que hay que tener. Bueno, Carrie, so she's asking about how much experience do you need to have to be able to get a job here. So you want me to address that question or you want to answer? Sure, go ahead. Okay. La respuesta es muy sencilla. Hay, como todo en la vida, hay diferentes hospitales para diferentes personas. Hay hospitales bastante estrictos que si no tienes por lo menos un par de años de experiencia asistencial no quieren charlar contigo. Y hay hospitales que están dispuestos a recibir enfermeros que están básicamente recién egresados con muy poca o lo que nosotros llamamos en Estados Unidos nuevos graduados. Están interesados en hacerte una oferta laboral. Obviamente, personas con más experiencia, nuestros hospitales ajustan la remuneración basada en el nombre de experiencia, pero tenemos muchos enfermeros que quieren ir a ciertos hospitales porque tienen poca experiencia y aprovechan esos 3 años del compromiso para básicamente ganar su experiencia práctica y clínica en los Estados Unidos. Y sí, tenemos hospitales que te reciben con básicamente no experiencia. Pero sería bueno de todas maneras que tomaras algunos turnos de experiencia asistencial, siempre es bueno tenerlos. Claro, sí, Dios mediante, esperemos que ya hay una clínica que me está ofreciendo un trabajo, entonces ya sí, estoy en proceso. Sí, pero tenemos hospitales que te reciben básicamente sin experiencia. Ah, ok, entonces no hay ningún problema que no tenga tanta experiencia como otros compañeros que escucho que tienen 5, 6, 10 años de experiencia. No, no tenemos ningún problema. Eso es lo bueno de nosotros, por eso somos empleadores directos. ¿Okay? Ah, ok, gracias. Entonces, okay.
Eliana, y ahorita leo un par más de preguntas en el chat. Eliana, adelante. Eliana Vega. Ok. Isabel. Hola. Aló, ¿ahí me escuchan? Ahora sí te escucho. Ay, no, qué mala señal. Isabel, te estoy Sí. oyendo. ¿Me escuchan? Sí. Perdona un segundito, Eliana, ya te devuelvo la palabra. Isabel, adelante. Bueno, no, en mi caso, la pregunta mía era que como estaban hablando de la experiencia, yo en mi caso tengo varios años de experiencia, más de 10 años, bueno, en terapia intensiva adultos, unidad coronaria, también en obstetricia y me formé en la neonatología en terapia intensiva neonatal. O sea, esa idea me gusta, esa de poder ir, rotar y poder estar en otras áreas. Aunque sí estoy informada en una, pero no tengo problema si tengo que rotar. Sí, la respuesta es con frecuencia, no siempre. Los hospitales reciben a candidatos para entrar en los grupos de rotación. Depende de la oferta laboral. Por ejemplo, un grupo que trajimos no hace mucho, eran 10 enfermeros, si me acuerdo correctamente, 3 con seguridad, no me acuerdo si hubo un cuarto, 3 o 4 de ellos lo recibieron de entrada en el grupo flotante con un diferencial de casi $2 la hora. Claro, pero ¿y qué pasa con los especialistas, por ejemplo? Cuando uno se forma para un área, ¿qué pasa con ellos? No hay ningún problema. Tú, si quieres trabajar en neonatología y te damos un hospital que está contratando personas para neonatología, entras a trabajar en el área de neonatología. O quieres, a veces dicen, algunos hospitales sí te reciben directo ahí, algunos dicen, empieza en el área de obstetricia y en 6 meses entras a neonatología. O empieza en el área de pediatría y en 6 meses entras a neonatología. Está bien, bueno, bueno. No hay ningún Esa era mi problema. pregunta. Muchas gracias. No hay ningún problema. Eliana, nuevamente, qué pena. Ya, muchas gracias. Una pregunta. En el momento en el que ya está como el proceso de la entrevista y todo el otro hospital que está interesado en uno, ellos, digamos, llaman a verificar a la institución donde uno está trabajando, o sea, llaman a verificar si uno, digamos, si lleva cierto tiempo de experiencia y cómo es uno como trabajador. No, nosotros hemos hecho eso de antemano. Nosotros hemos revisado quién eres tú, si tenemos alguna duda, algunas de tus credenciales, nosotros hacemos eso. El hospital, para eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, Nash, lo hacemos. Nosotros y las compañías verificadoras, nosotros nos encargamos de revisar tu experiencia laboral y qué has hecho y todo lo demás. Eso no pone en peligro tu trabajo laboral en el país. Nosotros hacemos esas verificaciones. Ah, ok, bueno, muchísimas gracias. Cuando yo te presento, cuando nosotros te presentamos al hospital, el hospital, por eso ustedes firman un contrato de representación. Nosotros los representamos a ustedes. Nosotros, cuando le decimos al hospital, Eliana trabajó aquí, Eliana hizo esto, Eliana hizo lo otro, cuando la compañía verificadora verificó el título, el hospital está aceptando nuestra información como verídica. ¿Ok? Ah, ok. Y otra pregunta, cuando ya está, digamos, estamos en el proceso de selección, ¿uno el contrato lo firma en el momento que uno llega allá o uno firma el contrato acá? No, el hospital no va a meter papeles a migración si tú no aceptas la oferta laboral. No sé, no confundas, para empezar el proceso hay 2 contratos que nosotros hacemos contigo. Uno, si quieres hacer que te ayudemos con los requisitos, vas a firmar un contrato porque nosotros subsidiamos muy buena parte de eso.
Entra a una reunión informativa para que te quede claro todo. Y el otro es un contrato de representación donde nosotros podemos hablar a nombre tuyo ante los hospitales y contarles toda la cuestión. Cuando el hospital te hace una oferta laboral, tú tienes que aceptarla. Normalmente no hay que firmarla, hay que aceptarla. ¿Ok? En los Estados Unidos somos un poco más informales. Una vez que tú aceptas la oferta laboral, la mejor forma que la aceptaste es que vas a firmar los documentos que van a entrar a inmigración. Significa que aceptaste la documentación que ellos están metiendo en migración, de que ellos te están haciendo la oferta laboral y te están solicitando ante el gobierno americano. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Ok, muy bien. Ok, Marilu, adelante. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí te escucho. Mil disculpas. Bueno, pues yo trabajo en hospital escuela de aquí de Honduras. Tengo 13 años de estar laborando en el hospital y mi pregunta es si hay algún costo y dónde se tiene que pagar algo por la entrevista o por el viaje y todo eso, pues esa es mi pregunta. ¿Cómo funciona? Ok, Marilu, por favor, todos los que no han entrado a una reunión informativa, les ruego que entren a una reunión informativa que les contestamos todas esas preguntas, pero para que no creas que estoy evadiendo la respuesta, ¿ok? Ok. Hay dos fases del proceso. Ajá. En la primera parte hay 3 requisitos que tú tienes que hacer. Tú los puedes hacer por tu propia cuenta. Nosotros no tenemos que participar en eso. Pero mejor hazlo con nosotros porque nosotros subsidiamos lo que cuesta hacer esos 3 requisitos. Pero no importa cómo tú hagas esos requisitos, no importa cómo los haga, la oferta laboral que nosotros hacemos es completamente gratis, 0 costos. No hay costos, los mejores salarios que existen a nivel mundial, 3 veces los europeos, 30% mejores que los canadienses. Pagamos todo, no tienes que devolver nada, no hay descuentos salariales, no hay comisiones. El compromiso con el hospital que te está haciendo la oferta laboral es que te comprometes a trabajar 3 años con ellos. La oferta laboral es permanente, no es por 3 años, pero te comprometes a trabajar 3 años con ellos. Ellos pagan absolutamente todo. ¿Ok? Eso no significa que el hospital pague por los 3 requisitos. Eso nosotros, Nash, subsidiamos parte y puede eventualmente salirte completamente gratis, pero esos requisitos son por cuenta tuya. Ok. ¿Ok? Otra preguntita, disculpa. ¿Y tienen alguna edad específica o...? No tenemos, pero nuevamente te ruego, aquí te lo pongo nuevamente en el chat, cópialo. Esas son las preguntas que te invito a que me hagas en las reuniones informativas. A esas son el tipo de preguntas que contestamos. La edad, puedo traer la familia, cuánto cuesta, cuáles son los requisitos, cómo se hacen los requisitos, etcétera, etcétera. Todas las contestamos todos. Ahí te volví a poner el enlace, agenda, o todos los días tenemos 2 reuniones diarias donde hacemos reuniones informativas. ¿Ok? Ok, gracias. Muy amable. Todos los días hay 2 reuniones. Ok. Gracias, Marilu. Germán, adelante. Germán. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿cómo estás? Bien, bien, David. Una pregunta. En inglés, Germán. Uy, very, very bad. Ok. No, mentira, le estoy metiendo con toda. Okay. Muy entusiasmado acá con mi esposa para hacer el proceso. Y pues a todas las personas que están haciendo las preguntas, creo que irse con Nash es la mejor opción. Yo que he comparado varios reclutadores. Gracias, Germán. Cuéntame, ¿en qué te contestamos? Sí, David, yo vi que habían unas preguntas sobre experiencia, otras sobre estudio, y digamos que en el momento de la entrevista sí hace la diferencia.
Sin embargo, en el momento del pago salarial, ¿sí? En el momento del salario también hace la diferencia. Sí, en los hospitales. So the question, Carrie, se la voy a traducir a Carrie, pero de pronto dejo que la Carrie la conteste. So the question, Carrie, is, he noticed that there were questions about experience. Some people know that some hospitals will take you based on your experience and everything, but his question has to do with, will experience make a difference on their salary? It will. Mhm. So, Yeah. la respuesta es muy sencilla, Germán. Claro, los hospitales en los Estados Unidos, y eso indirectamente es lo bonito, reconocen toda tu experiencia laboral. Si tú eres un enfermero que ha trabajado 15 años, 20 años, 10 años, 30 años, tu experiencia laboral cuenta y tu salario se va a ajustar basado en tu experiencia laboral. Entonces, si Germán tiene 2 años de experiencia y Carrie tiene 10 años de experiencia y van a trabajar en la misma unidad, tu salario, por decir cualquier cosa, es 40 horas la hora, y la de ella va a ser 45 horas la hora o 50 horas la hora por la experiencia laboral de ella. Ok. ¿Te queda claro, Germán? No sé si se te cerró el micrófono. Perdóname un minuto. Ok. ¿Te quedó clara la respuesta, Germán? Sí, súper. Por ejemplo, en mi caso que tengo una línea de profundización, una especialización, una maestría y soy académico y fuera de eso pues, no me he desligado de la clínica. Digamos que eso es un plus por lo que veo dentro de la entrevista. Claro, y toda la experiencia te la cuentan, la experiencia clínica educativa también te la cuentan 1 a 1, año por año, ¿ok? Ok, David, muchas gracias. Ok, Germán. Ok. Paola, adelante. Paola Romero. Ok. No sé si no puedes abrir el micrófono. Para terminar, porque ya son casi las 9, voy a leer 2 preguntitas más y acabamos a ir. Carrie, like 2 more questions and we'll finish for tonight. Paola's ready. Who is ready? I'm sorry. Paola. Paola, okay, sorry. Paola, adelante. Paola. Okay. Alguien me pregunta aquí. Estoy mirando preguntas que no sean cuestiones con respecto al proceso, porque eso las pueden hacer en la llamada, en las reuniones informativas. Soy de Bolivia, pero vivo en Argentina. Tengo experiencia de 20 años. La salud, 8 años en realizado la terapia. El título de especialidad, con falta de revalidar, aunque actualmente no estoy ejerciendo mi profesión por falta de revalidar. La persona de Bolivia que me está comentando, los títulos, el título que hay que homologar es el título de pregrado. Y no importa si en Argentina no los has podido revalidar, es irrelevante para nosotros. Los títulos se validan directamente con tu escuela en Bolivia, con los Estados Unidos. Lo que haya pasado o no haya pasado en Argentina no tiene ninguna influencia, no tiene ningún problema aquí en los Estados Unidos. Ok. El último chance a Paola. Si no, bueno. Bueno, muy buenas. Hola, Buenas Paola. tardes, Ahora sí, buenas ¿cómo noches. estás? Muy bien, gracias a Dios y más escuchándolo a ustedes con esa gran oportunidad que nos van a dar a todos. Y bueno, en la parte de la experiencia, bueno, yo acabé de graduarme de enfermera jefe, pero tengo experiencia como auxiliar de enfermería. Tengo 20 años de estar en la parte hospitalaria,
He estado en la parte de un cuidado intensivo. Estuve cuando empezó la pandemia en 2019 en la UCI. Y lo demás lo he ejercido más que todo en la parte, de urgencia. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Universitario del Caribe, aquí en Cartagena. Y las ganas de seguir aprendiendo. Sí. Paola, te invito también a una reunión informativa, pero la pregunta que creo que te interesa la respuesta es, y creo que alguien la está haciendo aquí en el chat también, es una persona que haya tenido años de experiencia como auxiliar de enfermería y recientemente se haya graduado o ya lleva unos años trabajando como enfermero profesional. La pregunta que con frecuencia nos hacen es si la experiencia de auxiliar cuenta para la experiencia en los Estados Unidos como enfermero. Y la respuesta es sí, pero no uno a uno. Los hospitales cuentan toda tu experiencia profesional, así hayas trabajado 8 años como auxiliar de enfermería. Cuentan esa experiencia. Lo que no te dan es crédito uno a uno, lo mismo que si hubieras trabajado 8 años como enfermera profesional. Pero sí te cuentan toda la experiencia y los hospitales, nosotros los tenemos, ellos saben mucho porque nosotros conocemos mucho de que un auxiliar en algunos de los países en América Latina, auxiliares colombianos, auxiliares en Honduras, trabajan a un nivel mucho más alto que los auxiliares en los Estados Unidos. Ellos reconocen que ustedes tienen un nivel que aquí se llama LPN o muy cercano al LPN. Se llaman enfermeras prácticas, ¿ok? Ellos reconocen su trabajo, ¿ok? Pero no uno a uno, no un año por un año. ¿Ok? Espero, no sé, Paula, si esa fue lo que querías preguntar, pero espero que eso también... eso fue lo que me quisiste preguntar, ¿correcto? Sí, eso es lo que quería preguntarle, porque de todos modos yo sé que es muy importante la experiencia en este campo. Y la verdad es que, bueno, no quería, o sea, es que quería ejercer mi carrera y por eso es que quise como afianzar más mis conocimientos. Y bueno, vamos a trabajar para eso y yo sé que nos encontraremos allá en los Estados Unidos en nombre de Dios, porque ante todo Dios es lo primordial y hacer bien el trabajo y lo más importante, tener esa vocación porque la tengo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Carrie, let's take one last question. Okay, there is a very interesting question here that I think, I'm not sure we can do a fair answer to it, but let's give it a shot. It says, it's in English, you probably can read. It says, I have a question, David and Carrie. If we have kids, the hospital needs to know at first, we need to ask if they have schedules or considerations for nurses that are being mothers or are mothers. We need to talk about that in the interview. So there is a very interesting question. No. So in the United Let me translate the question and then Stephanie, creo que es la que me está haciendo la pregunta, no estoy segura. Dice, or Steph, pregunta que si las personas que son madres o que tienen hijos, que si ellos necesitan preguntarle o si le pueden preguntar al hospital que si ellos hacen consideraciones para los enfermeros que son obviamente madres o padres, ¿ok? Y que si eso es algo que se debe discutir durante la entrevista. Okay, is that something that you discuss during the interview? Okay, so there's a lot of women in the United States and men that have children, and they need to decide how they're going to provide childcare for their kids when they're at work. So there are many, many opportunities for childcare in the United States. You can use private
home care for your children by licensed professionals that care for children. Some areas have a business where children go and they're taking care of all the hours that the parents work. And most of the people that work in the hospitals today work 3 12-hour shifts. And many times nurses trade childcare with each other. So if I work Tuesday, Thursday, and Saturday, and you work opposite that, many times people watch each other's children. So in your interview, they never ask you about if you have children. They just want to know that you are dependable and that the days that you're scheduled, you'll come to work. So I think that's an answer for that question. David, did you have anything else to add? No, I don't think so. I will probably just add the fact that there is a lot of childcare. That's not unusual. La pregunta que Stephanie, la contestación que le dio Carrie, y con esto ojalá terminemos, me da pena no contestar más preguntas porque ya llegamos a las 9 de la noche, es en los Estados Unidos, como en cualquier otro país en el mundo, muchos de los enfermeros son padres. No es inusual que ellos tengan las mismas necesidades de buscar ayudas. Normalmente en los hospitales no es una pregunta o un tema que se discute durante las entrevistas. Esa es la respuesta corta, Stephanie. ¿Ok? No es algo, pero lo que al hospital le interesa más es que los 3 turnos que vas a trabajar, los 3 turnos durante la semana, ellos pueden depender de ti para poder contarte como una persona que está trabajando tiempo completo. Formatos normales, primero hay muchos sitios donde las personas pueden encontrar ayudas para los hijos, sobre todo madres solteras. Un comentario que hacía Carrie con frecuencia es que enfermeras se ayudan las unas a las otras. Yo tengo 2 hijos o un hijo y tú tienes una hija o un hijo. Y lo que hacemos es tú trabajas lunes, miércoles y viernes. Yo trabajo los días alternos. Yo cuido a tus hijos por las horas que tú estás trabajando. Tú cuidas los míos durante las horas que yo estoy trabajando. Y hay muchos formatos que la gente se busca para ayudarse los unos a los otros. ¿Ok? Pero ten seguridad que en Estados Unidos hay muchísimos mecanismos y muchísimas opciones para eso. Y obviamente para ayudarte a facilitarte la vida. Nada es perfecto, pero créeme que hay muchísimas opciones. Espero que eso te dé algún nivel de confianza. Yo sé que estar en un país nuevo es complicado. Ok. Carrie, are we going to say something Yeah. about? Yes, next week. Yeah, next week. So next week is the 31st of August 31. And we have the BSR Idioma language coaches. They're going to come and talk about learning English, some good tips and tricks on how to stay motivated and how to use all of the different platforms of education that they have to help people become fluent English speakers that will help you achieve your dream. Ok. La próxima semana, ya para terminar el día de hoy, va a venir la Academia de Inglés. El tópico es, porque todos sabemos que estudiar una lengua nueva es complicado. Ellos van a venir a contarles cómo mantenerse motivado para seguir estudiando de manera intensiva el idioma, que nosotros sabemos que es uno de las partes más importantes. Trucos, ayudas, cómo usar las plataformas para mantenerse animado, mantenerse contento y motivado para seguir avanzando tu inglés de la manera más rápida. Esa es la charla de la próxima semana. Carrie, do we know what's after that?
We don't. We're going to see if we can get one of the hospital leaders from Chicago to come and meet with us and talk about their hospital. Ok. Y lo más probable, pero no está confirmado, es en 2 semanas va a venir uno de los hospitales de aquí de Chicago a charlar con ustedes y contarles un poquito cuáles son las ofertas. Como saben ustedes, con frecuencia traemos a los hospitales para que charlen con ustedes directamente. Ok. Como siempre, Carrie, you did a fabulous job. Oh, thanks for having me. I will not have expected anything else. Ok. Muchas Thank you very gracias a todos. much. Gracias a Carrie, como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Los invito a los que no han asistido a una reunión informativa que por favor nos acompañen. Muchas gracias a todos. Marilu está llorando de que no le dimos permiso de una palabra. A ver, Marilu, te doy un minuto. David, I want to see every one of these people for planning for an interview. So, Okay. Carrie les dice que ella quiere verlos a todos ustedes preparándolos para la entrevista con los hospitales. Ok, para que tengan eso en cuenta. Marilu, cuéntame. Marilu. No te encuentro. Adelante, Marilu. Marilu, no te oímos. Ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles, el mismo canal, misma reunión. Misma reunión, no, diferente tópico. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, David. Gracias a todos. Buenas